Bueno, yo soy José Narro Céspedes, tenemos más de 30 años en la vida política y social activa de Zacatecas y del país, y somos integrantes del PRD, somos consejeros nacionales de nuestro partido. Hemos participado durante muchos años, soy dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala a nivel nacional, y aquí soy en Zacatecas parte de la dirigencia colectiva, colegiada del Frente Popular de Lucha de Zacatecas. Bueno, el primer tema que consideramos de suma importancia es buscar, para plantear las cosas un poco por temas y después por iniciativas, es el tema de derechos. Nosotros pensamos y planteamos que tenemos que avanzar hacia una sociedad de plenos derechos. Y en México, pues tenemos derechos a la mitad. El artículo 1 de la Constitución señala la importancia de los derechos humanos y contempla como derechos humanos pues prácticamente todos los derechos secundarios o los derechos subyacentes que también vienen en la misma Constitución. Muchos de ellos que son derechos parciales o que no se hacen realidad porque no hay legislación sobre el tema. Por poner un ejemplo, necesitamos avanzar sobre el derecho de la alimentación. Se reconoce que hay un derecho humano que es el derecho a la alimentación, pero no hay una ley secundaria para hacerlo realidad. Entonces queda plasmado en lo general únicamente. Está este tema de los derechos y la cultura indígena, por poner otro ejemplo, en donde México está atrás de toda la legislación internacional sobre este importante tema. Entonces, ya hubo un compromiso del propio presidente de México ante la ONU de que íbamos a buscar homologar este tema en México, cosa que no ha sucedido, que no le han dado la importancia. Está todo, se reconoce el derecho humano al agua, pero no hay una ley secundaria. Aunque ya se haya votado en las comisiones, no hay una ley que regule y que realmente haga viable que este derecho humano, la población tenga acceso a ese derecho. Se ve más como un negocio que como un derecho. Está todo el tema de la tierra, donde hay que buscar reforzar este tema, el tema agrario, el tema de la tierra, donde ante la falta de legislación también secundaria, tenemos que recurrir al Código Civil, y el Código Civil es un código privado, y no hay un código de procedimientos agrarios. Y entonces cuando tú vas al Código Civil estás llevando una materia que es social, que es un derecho social, que es el derecho a la tierra, el derecho agrario, a un terreno privado, que son derechos con diferentes connotaciones. Entonces, en el marco de que el derecho agrario se trata como parte del derecho civil, siempre la mujer tiene un papel secundario. El Código Civil a nivel nacional no deja de ser un código discriminatorio hacia las mujeres. Y tenemos una población rural en aumento de mujeres en todo el país, ante la ausencia de los hombres. Entonces, necesitas tú darle un espacio a la mujer en el campo, que no lo tiene y con el Código Civil no lo va a tener. Necesitamos plantear claramente en la materia agraria el tema de los contratos, porque ahora con la cuestión de las mineras y la cuestión energética, tenemos que buscar que a través de los contratos se salvaguarden los derechos fundamentales de los ejidos y de las comunidades rurales. Es un tema que en la ley agraria, que en el Código Agrario tiene 2 artículos muy vagos, poco precisos, y en donde no se preservan estos derechos de las comunidades. Esto es algunos temas de la cuestión de derechos. Es claro que un derecho también de los mexicanos es el de votar y de ser votados.
Ahí creemos que hay temas importantes que incorporar, como es el referéndum, como es la revocación de mandato, ¿no? Que están pendientes todavía y que son fundamentales, porque nadie extiende un cheque en blanco. Si tú votas por un candidato, pues el candidato no cumple, tú deberías de tener el derecho de poderlo revocar del cargo al que lo elegiste, como el caso de Peña Nieto, por poner un ejemplo. Entonces, el tema de derechos es un tema fundamental en la agenda legislativa. Otro tema importante es el tema económico, que también tiene muchos puntos, muchas adecuaciones que habría que hacerle. Podemos plantear el tema del Código Fiscal. Tú no puedes tratar, como se hizo en la reforma fiscal anterior, tú metiste al campo a las reglas del juego de los grandes empresarios. Y tú no puedes, tú entiendes, o uno entiende que hay sectores del campo que son grandes monopolios o grandes empresas agropecuarias a nivel nacional, como es la Nestlé, como es la Bimbo, como es Lala, como es Maseca, entre otras. Y entonces tú no puedes a esas empresas, porque trabajan con sectores del campo, mantenerlas exentas de la responsabilidad fiscal que deberían de tener, porque son grandes empresas. Pero no puedes tratar al pequeño productor en las mismas condiciones que al grande. Antes el campo estaba exento de sus obligaciones fiscales, ahora en esta reforma los incorporaron. Y entonces, ahora el campesino, para tener su procampo, tiene que tener un comprobante, una factura de en qué gastó el procampo del año anterior, y tiene que gastarlo para una actividad agropecuaria, para diésel, fertilizante, semilla, para una cuestión del campo. Pero el objetivo no es ese, el objetivo es que el campesino se dé de alta en Hacienda, y tú dándote de alta en Hacienda, tú entras al régimen general, porque antes tú tenías también un régimen, un sector que estaba fuera de la cuestión fiscal, que era el campo. Que es correcto que entren los grandes productores, pero es incorrecto que tú metas y no protejas a los pequeños. Pero también pasa lo mismo con la micro y pequeña empresa. La micro y pequeña empresa antes estaban considerados como repecos, el régimen del pequeño contribuyente. Ese régimen desapareció. Ahora se llama incorporación del régimen fiscal, que en el final de cuentas a todos los van a tratar igual. O sea, te están dando un trato como gran empresario, como Slim. Bueno, México tiene graves problemas económicos, de desempleo, de subempleo, de marginación, de pobreza. Parece que la cruzada contra el hambre es la cruzada por el hambre, porque el hambre está creciendo por todos lados, que se agrava por el problema de la impunidad, por el problema de la corrupción, se agrava también por el problema de los grandes privilegios de la clase política, de la clase gobernante, del sector gobernante nacional, y se agrava por los graves problemas sociales que tiene el país. Entonces, México está atravesando una grave crisis política a nivel nacional, en donde se identifican tres grandes rubros, tres grandes problemas. El problema de la corrupción, que es como México es identificado a nivel internacional. El problema de la corrupción, que va aliado con el problema de la impunidad. El problema del desempleo, de la falta de crecimiento económico. Tenemos cerca de 30 años con un crecimiento del 1.9%. Este año, según los cálculos del año anterior, en el presupuesto y del Banco de México, íbamos a crecer al 3.6, 3.7%. Ahora traemos un crecimiento del 2% y vamos a quedar por abajo del 1.9%, que es el promedio de estos últimos años en el crecimiento económico. Estamos creciendo menos que la población que está creciendo a nivel nacional. Entonces, pues traemos un grave problema en cuanto al crecimiento, en cuanto al crecimiento económico a nivel nacional. Entonces, y esto se ve aunado, agravado, con un gobierno
que percibimos que no entró a gobernar y a servirle a los mexicanos, que entró a hacer negocios para ellos. Y entró a hacer negocios utilizando los cargos y la función pública. Y entonces es más vivo y es mejor aquel que hace cosas más truculentas y más audaces en contra de los mexicanos, ¿no? Quien más roba, quien más tendrá una mejor calificación en los nuevos estándares de la política. A nosotros parece que estamos degradando a la política, se están perdiendo aceleradamente los valores de la honestidad, de la ética, de la eficiencia, de la vocación de servicio, y está ganando la otra parte. Y a nivel estatal estamos prácticamente igual. Estamos ante un gobierno estatal inmovilizado, donde prácticamente no hay obra pública, no hay proyectos, no hay programas. Los pocos programas que había se han prácticamente cancelado. Vamos a poner 2 o 3 ejemplos. En el terreno social, el gobierno estatal tenía un programa insignia, que era el SUMAR. Y todo lo demás prácticamente lo desaparecieron. Desaparecieron un programa que había para apoyar a los adultos mayores, a las personas con discapacidad lo disminuyeron, a las madres jefas de familia lo disminuyeron, el cuadro básico de medicamentos lo han disminuido y crearon el programa de SUMAR, pequeñas farmacias o tiendas que están en bancarrota. No hay programa social de este gobierno estatal. En el programa económico, ¿qué obra importante se ha hecho en este gobierno? Ni siquiera las obras del sexenio anterior, muchas que hicieron muy importantes, se han podido poner a funcionar al 100% de su capacidad. Una parte muy importante de la población vota por el candidato. Y nosotros le apostamos al trabajo que durante muchos años hemos hecho a favor de la gente, de la sociedad, del campo, de los trabajadores, de la Universidad de Zacatecas, de los transportistas, de los maestros. Entonces, nuestra confianza está en que hemos hecho una vida prácticamente al servicio de los zacatecanos. Y esperamos que eso ayude a generar confianza, y esa confianza dé la posibilidad de que la gente participe. Porque nosotros nos preguntamos, ¿qué vías tenemos para hacer cambios a nivel nacional? La gente ha decidido que los cambios sean por la vía democrática, por la vía pacífica, por la vía civil. Si el cambio lo tenemos que hacer por la vía democrática, pues hay que participar. Y si nosotros hemos decidido que el cambio, porque así lo plantea la gente, sea por la vía democrática, tenemos que llegar a la gente, buscar recuperar esa confianza con ellos y convocarlos para que vayamos a votar este próximo 7 de junio. Nosotros convocamos a los zacatecanos a que voten porque creemos en la democracia, creemos, yo puedo decir, nos han robado la elección de Andrés Manuel López Obrador, nos robaron las elecciones de Cuauhtémoc Cárdenas, sobre todo la primera, la del 88. Pero yo quiero decir, de todos modos, este bloque opositor de izquierda, democrático, sacó muchos votos, muchos votos. Y fue gente que no se dejó comprar. Fue gente que se mantuvo por conciencia. Fue gente que votó con libertad, a pesar del cohecho, del soborno, a pesar de que buscaron corromper su voto, a pesar de que alteraron el resultado electoral, hicieron fraude electoral, ¿no? Pero tenemos que apostarle a la participación y a la vía democrática, que es la vía que nos hemos dado los mexicanos de acuerdo a nuestras leyes. Por eso convocamos a la gente a que participe, y que si estamos molestos con la clase política, pues veamos con quién realmente debemos de estar molestos. Yo creo que debemos estar molestos con quienes gobiernan actualmente, que es el PRI. Bueno, en la ley de aguas se votó en comisiones, no se ha votado en el pleno.
Yo creo que todavía hay un debate ahí pendiente. Estamos luchando para que esa ley no se apruebe, porque al final lo que se plantea es que la ley se haga mercancía, y si consideramos que en 2025 va a haber un déficit del 56% del agua, sobre todo en las ciudades, ¿de dónde van a sacar el agua? Pues prácticamente van a atracar a las comunidades rurales para quitarles el agua y llevarse a las ciudades, o a la industria, o a las actividades que considere pertinentes el gobierno. Nosotros pensamos que debemos de mantener el agua como un derecho humano y debemos de fortalecer la sustentabilidad del agua, el manejo, el cuidado del agua, y no seguir construyendo una política de dispendio y de derroche de este recurso humano que no es infinito, que se acaba y que nos lo estamos acabando a nivel nacional. Entonces, nosotros pensamos que el agua había que fortalecerlo como un derecho humano y un derecho social. Y había que salvaguardar este importante recurso natural a favor de los pueblos y de las comunidades rurales que hay en el país. Y que las ciudades aprendan a conservar su agua, a reutilizar su agua, a cosechar su agua y a ser más autosuficientes en torno a este vital líquido. Y bueno, vamos a dar la lucha, estamos dándola, están por salir unas caravanas de Sonora hacia México por esta cuestión del acueducto, de Chiapas a México en los próximos días, en mayo, precisamente para dar la lucha contra esa ley. Bueno, ustedes saben que México, precisamente en esta cuestión de transparencia mexicana y a nivel internacional, pues de los 107 países que tienen un mecanismo de evaluarse en la cuestión de corrupción, México está como en el 103 lugares. O sea, de 107, México está en los últimos lugares en materia de corrupción. Entonces, sí es un tema fundamental, es un mal endémico que tiene el país. Necesitamos resolver ese grave problema. Y es importante que se construya este sistema nacional anticorrupción, pero en ese sentido es importante poner 2 o 3 énfasis. Uno, el más importante es que el poder legislativo realmente sea un instrumento de control del Ejecutivo. O sea, necesitamos pasar a un régimen medio semiparlamentario, donde el poder legislativo fortalezca sus atribuciones para poder ayudar a regular y a controlar al Poder Ejecutivo. Porque el Poder Legislativo tiene los instrumentos mediante las leyes, mediante la Auditoría Superior de la Federación. Ese es un tema muy importante, el papel del Poder Legislativo. Y otro, porque al final de cuentas debes de buscar, en un segundo punto, que no seas juez y parte, que es lo que pasa actualmente. Los organismos que te auditan son juez y parte del mismo gobierno. Pues necesitamos un órgano que le dé transparencia, legalidad, legitimidad a las investigaciones y a la revisión de las cuentas públicas. No es posible que lo utilices como un instrumento de castigo y de represión contra tus opositores, nada más. Entonces, es un tema que había que revisar, o sea, que hay que ver. Otro tema importante es el tiempo. Las cuentas públicas se entregan generalmente un año después del ejercicio y se empiezan a auditar hasta el segundo año y empieza a tener resultados hasta el tercer año. Ya cuando la gente ya... Entonces nosotros necesitamos ahí un cambio importante. No te puedes esperar tanto tiempo. Debe de haber la posibilidad de abrir en cualquier momento, cuando hay una irregularidad, hacer una auditoría y a sancionar en ese momento. Entonces, es muy importante el fortalecimiento del órgano de control, que es la Auditoría Superior de la Federación, y fortalecer sus facultades, sobre todo para que las auditorías y las investigaciones se hagan al momento y no después de. Entonces, y esa auditoría pudiera llevar parte de los casos a un tribunal de cuentas como parte del Poder Judicial, y al final que el Tribunal de Cuentas pudiera revisar las cuentas y hacer un dictamen. Entonces creo que había que buscar mecanismos
para que en este tema de la revisión de las cuentas públicas, de la sanción de esas revisiones de las cuentas públicas, tú involucraras a los otros poderes también del Estado mexicano para que no dejaras prácticamente lo que pasa ahora, que el gobierno sea juez y parte, con la Secretaría de la Función Pública, con las Contralorías Internas. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.